¿Cómo están, compañeros? En esta ocasión nos tocó disertar sobre la modulación por amplitud de pulsos PAM. Los integrantes del grupo son Martínez Torrejón, Richard Rodrigo y mi persona Montero Vázquez Sandri. Modulación PAM. La modulación PAM de pulsos es un proceso en el cual se altera la amplitud de la señal portadora en función de la amplitud de una señal de entrada discreta en el tiempo. Esto se logra mediante la generación de pulsos discretos en la señal portadora, cuya amplitud está determinada por los valores de la señal de entrada en instantes específicos de tiempo. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde el cual podemos ver que la primera sería la señal portadora, que sería el tren de pulsos, y la segunda sería la señal del mensaje. Tendría una señal senoidal, y la tercera sería ya nuestra señal modulada. Bueno, el proceso de modulación sería que aquí tenemos nuestra señal moduladora, nuestra señal portadora, que dijimos que era un tren de pulsos, y llegaría a la señal PAM, que sería la señal PAM, que sería la señal modulada, que vemos que el tren de pulso se asemeja o se adecua a la señal del mensaje, que vemos que la señal del mensaje es senoidal, luego se convierte en una señal solo de pulsos. Ahora hablaremos sobre tipos de muestreo. Como primero tendríamos el muestreo natural, y aquí en la gráfica nos da ya una señal ya modulada, que vemos que el tren de pulsos se asemeja y toma los valores de la señal de mensaje, a comparación de la siguiente, que sería el muestreo de techo plano, que dice que el muestreo de retención como natural, pero con el valor de amplitud. Esto nos da una señal más cuadrática, y como vemos en la imagen, que es a diferencia de la anterior, bueno, aquí nos da una pequeña formulita para hallar la frecuencia de muestreo, que nos dice que ya sea analógica se muestra cada t segundos, donde ts es el intervalo de muestreo. Características de PAM. Simplicidad. La modulación PAM es relativamente simple de implementar y entender, lo que hace adecuada para aplicaciones donde la complejidad del sistema debe ser baja. Sensibilidad al ruido. La señal PAM es sensible al ruido, ya que cualquier interferencia durante la transmisión puede alterar la amplitud de los pulsos, lo que puede afectar la calidad de la señal recibida. El ancho de banda. La modulación PAM requiere de un ancho de banda relativamente grande debido a la presencia de componentes espectrales en la señal modulada a frecuencias múltiples de la frecuencia de muestreo. En cuanto a valores específicos de ancho de banda, si consideramos una señal moduladora con una frecuencia máxima el ancho de banda requerido sería aproximadamente igual a 2 veces la frecuencia máxima. Por ejemplo, si la frecuencia máxima de la señal modulada es de 4 kHz, entonces el ancho de banda requerido sería alrededor de 8 kHz. Bueno, ahora pasamos a ver aplicaciones. A pesar de sus limitaciones, la modulación PAM se utiliza en una variedad de aplicaciones como transmisión de datos digitales en sistemas de comunicación, sistemas de control industrial y mediciones científicas. En lo que es respecto a las comunicaciones digitales, se utiliza para modular las señales digitales antes de su transmisión a través de canales de comunicación. En redes de área local, se utiliza en tecnologías de redes como Ethernet para la transmisión de datos a través de cables. En la modulación de audio, en la modulación de audio, como
en la señalización de audio en CD, la PAM se puede utilizar para modular una señal de audio antes de su grabación o transmisión. Procesamiento de señal y control. La modulación PAM se utiliza en una variedad de aplicaciones donde el procesamiento de señales y control, como la conversión de señales analógicas a digitales en sistemas de adquisición de datos. Bueno, en general, lo que PAM hace es muestrear señales analógicas para convertirlas a digitales, ¿no? Siempre va a estar presente PAM en todas partes, ya que es la base para cualquier otro tipo de modulación digital a partir de una señal analógica, ¿no? Siempre va a estar presente en esos procesos. Ahora pasamos a ver las ventajas. Una de sus ventajas es la simpleza. PAM es una técnica de modulación relativamente simple de implementar y entender. Su principio de funcionamiento es intuitivo y se basa en la variación de amplitud de una señal portadora para representar información digital. Otra ventaja es el costo. La PAM es una técnica de modulación relativamente económica, por lo que no requiere de componentes electrónicos complejos para su implementación. Esto lo hace accesible para una amplia gama de aplicaciones. Otra ventaja es la versatilidad. El PAM puede utilizarse para transmitir una amplia variedad de señales, tanto analógicas como digitales. Es una técnica flexible que se adapta a diferentes necesidades de comunicación. Por último, tenemos la robustez. Este tipo de modulación es una técnica robusta que puede tolerar cierto grado de ruido e interferencias en el canal de transmisión. Esto la hace adecuada para entornos con condiciones de transmisión desafiantes. Bueno, pasemos a desventajas. Las desventajas nos dice que es sensible al ruido. PAM es susceptible a ruidos presentes en el canal de transmisión. El ruido puede afectar a la amplitud de la señal portadora, lo que puede generar errores en la recepción de información digital. Bueno, nos dice, aquí hay como una contradicción entre las ventajas y desventajas, ¿no? Nos dice que es una señal robusta y aquí nos dice que es sensible al ruido. Bueno, lo que se refiere es que este PAM es sensible al ruido, ya que nos dice que puede afectar a la amplitud de la señal portadora, lo que puede generar errores a la hora de la recepción. En cambio, en esta diapositiva nos dice que es robusta, ¿no? Ya que puede llegar a soportar cierto grado de ruido e interferencias. Pero esto no lo hace sensible al ruido, ¿no? Ya que si tenemos una interferencia en el mismo canal, ahí sí se va a producir errores. A eso es lo que se refiere. Ahora vamos a pasar a ver interferencias para entender un poco más. Y bueno, otra desventaja también es el ancho de banda. PAM requiere un ancho de banda relativamente grande para transmitir información a altas velocidades. Esto puede ser un problema en aplicaciones donde el ancho de banda es un recurso limitado. Ahora vamos a ver la desventaja, que es la interferencia. Por ejemplo, nos dice que PAM puede ser susceptible a las interferencias de otras señales presentes en el mismo canal de transmisión. Esto puede afectar la calidad de la señal y generar errores en la recepción de información. Bueno, aclarando junto con la sensibilidad al ruido, cuando se tiene dos o varias o más señales en el mismo canal de transmisión, esto realmente sí va a afectar a la calidad de la señal, por lo que se va a producir errores en la recepción de la información. Y de esta misma forma es que es sensible al ruido cuando se transmiten varias señales en el mismo canal, ¿no? Pero después por sí sola, PAM es una modulación bastante robusta, ¿eh? Y bueno, otra desventaja es la eficiencia, ya que PAM no es la técnica de modulación más eficiente en términos de uso de ancho de banda, ya que existen otras técnicas como la modulación
por código de pulsos PCM que se estudió anteriormente, y nos dice que esta ofrece una mayor eficiencia en la transmisión de información. Bueno, en PCM básicamente PAM solo nos sirve para realizar el muestreo, ¿no? El muestreo de nuestra señal. Bueno, básicamente también PAM sirve solo para realizar un muestreo de una señal analógica y obtener datos digitales, ¿no? Ese sería su uso principal básicamente de PAM. Bueno, ahora pasamos a la simulación en MATLAB. En esta diapositiva tenemos el código que posteriormente se explicará detalladamente en el software de MATLAB, ¿no? Y bueno, estos son los gráficos que nos va a dar en la simulación de MATLAB. Como se puede observar, tenemos nuestra señal moduladora, nuestro tren de pulsos o cuantificador. Bueno, ahora estando en el software de MATLAB, vamos a explicar cada línea de código. En esta parte, primero se va a definir la longitud media y la frecuencia de muestreo. El de medio es nuestra longitud media y fs sería nuestra frecuencia de muestreo. Ahora, en esta parte de aquí, lo que se hace es el cálculo del tiempo requerido para cubrir la distancia, bueno, esa distancia, ¿no? L medio. Se va a calcular el tiempo requerido para cubrir esa distancia, ¿no? Y bueno, luego tenemos en esta parte lo que es el cálculo de la frecuencia máxima de nuestra señal. En este punto lo que vamos a hacer en igual a 2.0.5 dividido entre la frecuencia, lo que se hace es generar, ¿no? Generar el vector tiempo con una resolución de 0,5 entre nuestra frecuencia y bueno, ahora para nuestra señal de entrada tenemos que nuestra amplitud va a ser de 10, nuestra frecuencia de muestreo de la señal moduladora es igual a esto, 4 por pi. Y bueno, esta sería nuestra frecuencia. Y en esta parte de aquí se define lo que es bueno, se genera la señal de nuestra señal coseno de la portadora, ¿no? Eso genera. Y luego aquí en el nivel de DC, lo que se hace es bueno, lo que se hace es añadir el máximo valor absoluto de la señal moduladora para elevarla por encima de 0. Luego aquí tenemos el tren de pulsos, que se usa la función square para generar estos pulsos. Y de tal forma para poder muestrear nuestra señal, ¿no? Nos dice que la frecuencia será de 30 Hz y el ancho de pulso de un 25% que se especifica como argumentos, ¿no? Acá está. Esta sería nuestra frecuencia y este sería nuestro ancho de pulso de un 25%. Y bueno, el resto de código son comandos que se usan para mostrar las gráficas, que no son nada complicadas, ¿no? Son comandos básicos que se usan. Bueno, ahora pasamos a ver nuestra simulación. Nos muestra esta gráfica y la primera señal es la señal moduladora, que está en color rojo. Como vimos en el código, es una señal coseno. Y bueno, aquí tenemos nuestro tren de impulsos. Y por último tenemos la señal moduladora. Perdón, la señal modulada. La señal modulada es la que se ve en color azul. Y la que se ve en color verde es nuestra señal moduladora. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es quitar nuestra señal de entrada de nuestra gráfica para poder apreciar mejor nuestra señal modulada. Bueno, volvemos a correr el programa
Y bueno, aquí obtenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, como se puede observar, aquí tenemos nuestra señal modulada y el tipo de muestreo que se usó es el natural, donde se obtiene un ancho de banda de amplitud variable, ya que vemos que la amplitud varía, ¿no? en nuestro ancho de banda de nuestro muestreador, ¿no? Nuestra señal muestreadora. Y observamos que toma la forma de nuestra señal coseno, ¿no? Y bueno, esto es todo por esta presentación. Gracias por su atención y les pido que se suscriban al canal y estaremos subiendo más videos relacionados a telecomunicaciones.